Los milesios. El origen de la filosofía. Helos ahí, a los primeros tres filósofos. Primero Anaximandro, luego Tales y por último Anaxímenes. No, pequeños saltamontes. El primero fue Tales, el segundo Anaximandro y por último Anaxímenes. Es que aparecieron en desorden. Bueno, poco importa, pero es como te digo. Y se supone que fueron cada uno maestro del siguiente. Pero, ¿por qué son ellos los primeros filósofos? ¿Qué fue lo que dijeron que hace que los consideremos así? Y, bueno, si cada uno fue maestro del siguiente, podemos pensar que tienen cosas en común, ¿no crees? Sí. Entonces, ¿qué tenían en común? Pues primeramente que fueron milesios. Pero, ¿qué es eso de milesios? Milesios es el gentilicio de la ciudad de Mileto. Ellos tres nacieron en Mileto. Y aquí vamos a detenernos. ¿Dónde quedamos que empezó la filosofía? Pues estoy confundido. ¿Por qué? Porque según recuerdo, en el video pasado dijiste que hablaríamos de los egipcios. Y ellos fueron antes que los griegos. Pero, pues este mapa es de Grecia. Tienes razón, pequeños saltamontes. En Egipto es el comienzo de... Pollo, mejor déjame hablar a mí, porque vas a confundir al saltamontes. Ok, muy bien, Diógenes. Habla tú. En el territorio que hoy llamamos Grecia, surgió la filosofía. No. Pollo, dijiste que me dejarías hablar a mí. Pero lo que dices es falso. Yo sé que tú crees que es Egipto, y bueno, Tales de Mileto, que fue el primer filósofo, viajó a Egipto, pero... No me refiero a que estés equivocado porque estés omitiendo Egipto. Y claro, ya sé yo que la filosofía egipcia es casi desconocida. Pero como te digo, no me refiero a eso. Si es desconocida, ¿verdaderamente podríamos decir que es parte de la historia? ¿No será de tu imaginación? De mi imaginación, dices. Pero ya te dije que no me estoy refiriendo a eso. Entonces, Lo que dices es geográficamente incorrecto. y ahora tienes hasta un mapa imaginario. Estos siempre se están peleando. ¿Cómo se supone que voy a aprender si nunca están de acuerdo? Pero ya les pedí que no se pelearan y no me hacen caso. A ver ya, seré su moderador porque si no, no vamos a llegar a nada y yo no voy a aprender. Profe Pollo, ¿por qué dices que está equivocado? Bueno, tal vez no sea tan importante. Pues si no es tan importante, ¿por qué lo dices? ¿Puedo, Diógenes? El moderador, el pequeño saltamontes que es nuestro moderador, me dio la palabra. ¿Puedo? Ya, habla. ¡Wow! Oh, Como digo, tal vez no sea tan importante, pero es una precisión. Diógenes, tú dijiste, en el territorio que hoy llamamos Grecia, surgió la filosofía. Pero dime, Diógenes, ¿dices que Tales de Mileto fue el primer filósofo? claro. De modo que la filosofía empezó en Mileto. Sí, por supuesto. Pero Mileto está ubicada geográficamente en el territorio que hoy llamamos Turquía. Ah... hmm. 1-0 a favor del profe Pollo. Bueno, pero en la antigüedad, Mileto era una ciudad griega. Ahora, ¿dices que Turquía es la cuna de la filosofía? Yo no dije eso. Yo solo te corregí. En el territorio que hoy llamamos Grecia, no. Pero claro, Mileto era una ciudad griega. Eso no lo niego. Aunque también es cierto que estaba muy cerca del imperio persa, y de hecho fue conquistada por ellos.
Pero continúa. Bueno, está bien. Te decía, pequeño saltamontes, lo que tienen en común estos filósofos es que fueron los primeros que se explicaron el mundo sin utilizar argumentos religiosos. Antes de ellos, Homero, Hesíodo y otros muchos, todo lo explicaban utilizando su religión, su mitología, de modo que hablaban de muchos dioses. Y aunque tu profe Pollo diga que también la religión es una forma de filosofía, pues si consultas en la mayoría de las historias de la filosofía, encontrarás que Tales de Mileto fue el primero, y lo fue porque no utilizó a los dioses en sus argumentos. ¿O lo niegas, Pollo? No. En efecto, lo más común y tradicional es identificar a Tales de Mileto como el primer filósofo, aunque... No, Pollo, no confundas al saltamontes. Otro día le dices tus teorías raras. Por lo pronto, ¿aceptas que tradicionalmente se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo? Sí, lo acepto. Muy bien. Y ahora, otra cosa que tenían en común estos filósofos es que la pregunta más importante de los tres es la de cómo se relaciona la unidad con la multiplicidad. ¿Eh? Diógenes se refiere a cuál es el origen de todas las cosas. Así es. Mira, saltamontes, en el mundo hay muchas o pocas cosas. Muchas, claro. Hay árboles, elefantes, ciudades, piedras, ardillas, delfines, carros, pasto, monedas, nuestro planeta. Y bueno, pues también nosotros tres. El profe Pollo, tú y yo. Bueno, pues todo eso que existe, nosotros incluidos, es la multiplicidad. Muchos. Y según los milesios, la multiplicidad debió tener un origen común. Esa es la investigación de estos tres filósofos. Rastrear el origen común al que ellos le dan el nombre de arjé. ¿Cuál es el arjé de todas las cosas? Y cada uno de estos tres primeros filósofos tiene una respuesta diferente. Pero la idea es la misma, la relación entre la unidad, que es el arjé, y la multiplicidad, todo lo que existe. ¿Dios? ¿El Big Bang? Dios, el Big Bang, ¿qué? Digo que si alguno de esos es el origen de todas las cosas. Pues mira, ellos fueron filósofos precisamente porque no dieron explicaciones religiosas, de manera que no es Dios. Acuérdate, la religión no es filosofía. Profe Pollo dice que sí. Saltamontes. Ya, perdón, bueno, es que el profe Pollo dice. Pero el profe Pollo está mal. Bueno, está bien. Entonces, ¿el Big Bang es el arjé? ¿El origen de todas las cosas? No, saltamontes, tampoco. El Big Bang es ciencia actual. No, esto es otra cosa muy diferente. Bueno, pero suena muy parecido. No, saltamontes, no es parecido. El profe Pollo dijo que importaba mi opinión. Pero yo soy tu profe Pollo. ¿Te parezco un pollo? ¿Te ves, Pollo? Lo confundes. Ahora está creyendo que su opinión importa. Su opinión no importa. El saltamontes tiene que aprender qué es lo correcto. Tiene que aprender la verdadera filosofía. ¿Y cuál es la verdadera filosofía, Diógenes? ¿La tuya? Bueno, no la mía, pero... pues es que yo he estudiado. Qué bueno que hayas estudiado. Y lo que digo es cierto. Diógenes, no digo que lo que digas no sea cierto. Pero bueno, pequeño saltamontes, deja hablar a Diógenes, que aunque a veces parezca estar un poco cerrado,
él tiene razón, lo que ha estudiado y lo que dice, pues también es cierto, aunque lo que tú digas también. Está bien, profe, lo dejo hablar. Ya no se enoje, señor Búho. Pero se me olvidó. ¿Me puede repetir la palabra rara que dijo? Está bien. Arjé. ¡Eso! ¿Cuál es el arjé de todas las cosas? Mira, en nuestro tiempo, esa es una pregunta que no nos hacemos. Aquella de la que estamos hablando ahorita, en la que vivió Tales de Mileto, es una época en que la filosofía y la ciencia todavía estaban muy mezcladas. El modo de hacer filosofía ha cambiado, pequeños saltamontes. En fin, Tales, que como te digo, aunque tu profe Pollo tenga teorías extrañas, fue el primer filósofo, y él pensaba que el arjé de todas las cosas era el agua. ¿Y por qué pensaba eso? Bueno, eso... de esa parte no recuerdo bien. ¿Tú te acuerdas, Pollo? ¿Cómo sabemos eso? Yo no recuerdo que él hubiera... ¿Él escribió? Saltamontes, eso... me lo quedo de tarea y después te contesto. O, Pollo, ¿tú sabes algo? Sí, mira, Saltamontes, eso no podemos saberlo. Lo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bueno, la razón por la que Diógenes el Búho no se acuerda es porque en realidad Tales de Mileto no escribió nada. Pero mira, él viajó mucho, fue tanto a Egipto como a Persia, y en cada uno de esos dos sitios las ciudades se desarrollaron al margen de los ríos, del Nilo en el caso de los egipcios, y de los ríos Tigris y Éufrates en el de Persia. Esto, claro, si queremos hablar de sus experiencias, y aunque Tales de Mileto no da una respuesta relacionada con los dioses, lo cierto es que el agua tenía un poco en ambas culturas este mismo atributo, el de ser el origen. Según los egipcios, por ejemplo, en el origen todo estaba cubierto de agua, y de estas aguas primigenias, a las que ellos le llamaban Nun, emergió la vida. De hecho, esas son las pirámides, la representación de la vida que surgen de las aguas. Yo creí que eran tumbas. Sí, bueno, eran no nos vamos a meter mucho ahorita con Egipto, pero eran tumbas, es cierto lo que dices, pero de momento nos quedamos con esto que te estoy diciendo. Las pirámides es la representación de lo que surge de las aguas. Esa colina que súbitamente aparece en el medio del río Nilo. De modo que el Nilo tenía una importancia tanto vital como religiosa para los egipcios. Religiosa por lo que te digo. Y vital, bueno, es que ellos esperaban año con año las crecidas del Nilo que fertilizaba sus tierras y gracias a las cuales podían vivir, comer. Y bueno, en relación con la parte religiosa, caso similar es el de los dioses babilónicos Apsu y Tiamat, los dioses del agua. Y si regresamos a Grecia, encontramos que Homero, a quien se le consideraba el educador de toda Grecia, decía: el océano es el padre de todas las cosas. Es decir, puede que Tales de Mileto no haya utilizado a los dioses como argumento, pero el agua tenía gran importancia, prestigio, de origen. Es decir, en esta hipótesis, Tales reformuló la creencia que ya se tenía, aunque lo hizo, como bien especifica Diógenes el Búho, sin mencionar a los dioses. Y sí, por eso se le considera filósofo. Además, bueno, la importancia del agua en la vida es evidente. Pensemos en la sangre. Y bueno, como en aquel tiempo no iban a hablar de espermatozoides,
Bueno, se pensaba en el semen como líquido generador de la vida. Además, se supone que somos hechos 3/4 partes de agua, igualmente la tierra. Parece que Tales tiene razón. Bueno, saltamontes, actualmente ya no diríamos nada similar, pero lo que importa es que... Ya que no usaba dioses. Exacto. No importa entonces la respuesta específica que dio, el agua, da igual. Lo que importa... Es que no incluyó a los dioses en su explicación. Sí, saltamontes, y que buscó algo, una unidad de la cual surgiera todo, pero un principio... Racional y no religioso. Eso ya me quedó claro. Muy bien, perfecto, saltamontes. 1-0 a favor del pequeño saltamontes. Muy bien. ¿Lo ves? Y bueno, todo eso de que Tales escribió sobre el agua... Entonces... ¿Cómo se llamaba su libro? Dijiste que no escribió, pero... Bueno, saltamontes, efectivamente. Es curioso que lo preguntes. Tales no escribió nada. ¿Y entonces cómo lo sabemos? En un momento te lo digo. Pero... Diógenes, tú estabas hablando, ¿quieres continuar? Sí. Y ahora, Anaximandro, según él, ¿cuál era el arjé de todas las cosas? El apeiron. ¿El qué? El apeiron. ¡Qué palabra tan rara! Apeiron significa sin forma, sin límites, y era una especie de combinación de los 4 elementos. No entiendo. ¿No dices que el arjé que buscaban los milesios era una unidad? Sí. Y sin embargo, Anaximandro piensa que el origen de todo es la mezcla de los 4 elementos. Entonces el origen no es una unidad, sino que son 4 orígenes diferentes. Muy bien, pequeño saltamontes. No es como tú dices, pero tu razonamiento es muy bueno. 1-0 a favor del... No es 1-0. Lo que dijiste no es correcto. 5-0 a favor del pequeño saltamontes. Muy bien. 5 está bien. Anaximandro pensaba que el agua no podía ser el origen de todas las cosas, porque ¿cómo podría producirse algo a partir de su opuesto? ¿Cómo podría el fuego estar contenido en el agua, o la tierra, o el aire? No, el arjé tenía que ser algo anterior, más elemental que cualquiera de los 4 elementos, agua incluida. Pero mi pregunta continúa. ¿Buscaba una unidad o 4 unidades? En cuyo caso, pues no era una unidad. Era una, porque la mezcla de los 4 elementos era, usando una palabra actual, que Anaximandro ciertamente no usaría, era una mezcla homogénea. ¿Sí recuerdas tus clases de ciencias? ¿Qué es una mezcla homogénea? No mucho. Una mezcla en la que sus ingredientes no se distinguen. Los 4 elementos que conforman el apeiron son parte de un compuesto indivisible, que entonces es uno, y se llama apeiron. Pero aquí aparecen demasiado definidos. Está el fuego, representado por una especie de ave fénix. Está el agua, que... bueno, es esa medusa extraña. La tierra, las piedras y el contorno pareciera también de tierra. Y el viento, pues eso que mueve las piedras que están en el centro. Saltamontes, eso es una representación, pero el apeiron es una abstracción. La imagen, claro, está mal, pero eso no es una foto del apeiron, es solamente un dibujo. Son esos mismos elementos, pero que no se pueden distinguir. Mira, si estuviera representado con una imagen y que fuera exacta,
pues no sabrías cuáles son los 4 mezclados porque no los percibirías. Oh, claro, yo por eso decía. En fin, agua, aire, tierra y fuego. A diferencia de Tales, Anaximandro sí escribió, pero pues ya ha pasado mucho tiempo y así como el de otros muchos, nos han llegado solo fragmentos, uno en particular. El principio de todas las cosas es lo indeterminado. Ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. Anaximandro nos está hablando de opuestos. Cada uno significa la muerte del otro. El fuego es muerte para el agua es muerte para el fuego. O bueno, luz y oscuridad, seco y húmedo. Estos opuestos mezclados inseparablemente en un único arjé, el apeiron. En algún sentido, parece más profundo Anaximandro que Tales de Mileto. Y Anaxímenes, del que te hablaré ahorita, pareciera dar un paso hacia atrás. Regresar a la idea de un elemento específico como arjé. ¿Y cuál? Pues a Anaxímenes le gustaba el aire. Según él, el arjé es el aire. La humanidad y los demás seres vivos viven por el aire, lo respiran y para ellos es alma y mente simultáneamente. Es decir, podemos pensar que la respiración seducía a Anaxímenes y entonces se convenció de que era el arjé de todas las cosas. Probablemente porque vio y escuchó a su novia suspirar y se enamoró de su suspiro. No te está dando clases tu profe Pollo, quiero un poco de seriedad. Perdón, continúa. Pero es que tú dijiste sedució. Saltamontes. No se dice sedució, se dice sedujo. Bueno, perdón. Pero tú dijiste. Fue una forma de hablar. Bueno, ya. Continúa. Profe, mejor dame tú las clases. No, deja que lo haga Diógenes. Bueno. La innovación, pequeños saltamontes, que nos presenta Anaxímenes es que a diferencia de Tales y Anaximandro, él sí nos explica cómo sucede que el aire se convierte en todo lo demás. Él decía que había 2 procesos opuestos, condensación y rarefacción. El aire, por ejemplo, se condensaba mucho, y así, apretado, se convertía en agua, y después mucho otra vez, y entonces se convertía en tierra. Espera, pero eso sí es cierto, ¿o no? Cuando los átomos del agua están muy separados, están en estado gaseoso. Cuando no lo están tanto, entonces tenemos agua. Y cuando están demasiado apretados, entonces tenemos el estado sólido, hielo. Y los procesos son precisamente condensación y rarefacción. Rarefacción no me suena. Condensación sí, pero el otro... El otro es evaporación. ¡Ah! Eso, evaporación. Entonces, bueno, no son los mismos conceptos, pero son parecidos. Pues sí, lo son. El chiste es que, cuando el agua se condensa más todavía, se convierte en tierra. Y bueno, cada uno de los diferentes elementos se produce entonces por medio de estos 2 procesos. Muy bien, entonces, Pollo, ¿puedes terminar? Mira, que ya es de día y es mi hora de dormir. Claro, Diógenes. Pero no lo vayas a confundir, no le digas tus teorías extrañas. Egipto. Hoy no lo haré, prometido. Bueno, muy bien, confío en... Bueno, la verdad es que no confío en ti, pero ya me voy. Bueno, pequeños saltamontes, continuando con lo que decía Diógenes. ¿Entonces empezó en Egipto?
Luego te cuento eso. ¿Pero sí empezó en Egipto? Pues según yo sí, pero otro día te lo cuento. De momento, sigamos comparando a los tres milesios. Los tres, según lo que te dijo Diógenes, buscaban el arjé, y no lo buscan con explicaciones religiosas. Por otro lado, en el caso de los tres, su respuesta es algo material. El agua, el apeiron o el aire, un elemento físico. ¿El apeiron cuenta como un elemento? Sí, es un elemento extraño, pero sí, es algo físico. Por eso a ellos se les conoce como los físicos. Además, physis significa naturaleza, y ellos tres buscaban la naturaleza de las cosas: agua, apeiron o aire. Por otro lado, como también dijeron, buscaban ordenar este mundo múltiple, encontrar el punto inicial, el arjé, que era la unidad de la cual surgió todo. Y como buscan algo que sea unitario, uno, entonces se les conoce también como monistas. Entonces, milesios porque nacieron en la ciudad de Mileto, físicos porque sus respuestas eran sobre la naturaleza de las cosas, elementos de la materia, y monistas porque buscaban la unidad. Mono significa uno. Estas tres son formas de llamarles a estos tres filósofos. Pero ahora digamos algunas diferencias. Como dijimos, Tales de Mileto no escribió nada, y tanto Anaximandro como Anaxímenes sí lo hicieron. De hecho, fragmentos de su obra han llegado hasta nuestros días. Los fragmentos que te comentó ya Diógenes el Búho. ¿Y cómo se llamaron estos libros que escribieron? Me gustaría leerlos. Uy, pues no es posible. Como te digo, se perdieron. Solo han llegado fragmentos. Por eso mismo no podemos conocer demasiado sobre ellos. En fin, me preguntas por el nombre de sus libros. Sí. Pues esto es sospechoso. ¿Cómo dices? Es que... vaya. Cada uno escribió un libro que se llamó Sobre la naturaleza. En griego, Perifiseos. Pero, ¿por qué es sospechoso? Bueno, es que Heráclito, otro filósofo un poco posterior, también escribió un libro titulado Sobre la naturaleza. Parménides también sobre la naturaleza. Empédocles también sobre la naturaleza. Anaxágoras también sobre la naturaleza. Tenían mucha imaginación, ¿verdad? ¿O se copiaron o no tenían originalidad? Eso o... ¿O qué? Pues que aquí la historia y la leyenda son demasiado cercanas. De hecho, conocemos algunos relatos sobre sus vidas, pero ellos no lo escribieron. Lo conocemos gracias a... ¿Te acuerdas cómo se llamaba a quienes explicaban el pensamiento de otros? Doxagras. ¡Eso! ¡Doxagras! Tenía la idea. Lo tenía en la punta de la lengua. Muy bien, pequeños saltamontes. Bueno, pues además de los fragmentos, el modo en el que sabemos de estos tres filósofos son los doxagras, y de ellos el más importante de todos fue Aristóteles. Pero no solo él, Diógenes Laercio. ¿El búho ya estaba vivo desde esa época? ¿Es tan viejo el búho? No, pequeños saltamontes. Ha habido muchos Diógenes en la historia. Por ejemplo, uno de los filósofos apodados perros se llamaba también Diógenes. Pero ese es otro. Y este es un historiador de la filosofía. ¿Como el búho? Bueno, sí. Pero Diógenes Laercio no habló mucho de su propia forma de pensar, sino que solo explicó a los otros. Entonces, a él, más que por su filosofía, lo recordamos por ser doxagra.
¿Y a Aristóteles? Por las dos. Él es tanto filósofo como doxagra. Y bueno, además de ellos, que son probablemente los dos doxagras más importantes, Platón nos cuenta también muchas cosas, y muchos otros que no vamos a mencionar. Pero, por ejemplo, ¿quién quedamos que fue el primero? ¿El primer filósofo o el primer doxagra? El primer filósofo, ¿quién fue? Pues según Diógenes el Búho, Tales de Mileto. Según tú, un egipcio del que ya me contarás después. Muy bien, pues según Diógenes, el primer filósofo fue Anaximandro. ¡Epa! Que yo no digo eso. ¿Pero tú no te habías ido a dormir? Es que ya te dije que no confío en ti. Y ya sabía yo que ibas a decir tus teorías extrañas. Pero ahora haces más. Ahora mientes. Yo nunca he dicho que Anaximandro sea el primer filósofo. Tú no, Diógenes. El profe Pollo se refiere a tu tocayo. Ah, ¿sí? Sí, claro, Diógenes. Según tu tocayo Diógenes Laercio, el primer filósofo fue Anaximandro, aunque Tales fue su maestro. Pero bueno, él menciona a Anaximandro como el primero. Esto, al menos según Diógenes Laercio. Y sin embargo, eso no es muy conocido. Yo misma me extrañé y hasta lo leí varias veces para estar seguro de no estarme confundiendo. Y es que, claro, Tales tiene mucha mayor reputación de primer filósofo. ¿Pero por qué, profe Pollo? Porque Aristóteles tenía demasiado prestigio, y lo que él dijera se convertía en ley. Entonces, si Aristóteles, que era el doxagra más importante, dijo que el primer filósofo fue Tales de Mileto, pues listo, nadie tomaría en cuenta la opinión de Diógenes Laercio. Mucho de lo que se piensa de estos filósofos, más que por ellos mismos, es por una pequeña historia de la filosofía incluida en un libro de Aristóteles. Y según él, el primer filósofo fue Tales de Mileto. Por otro lado, Aristóteles no fue el primero que habló sobre Tales. Fue Heródoto. Pollo, continúa. Ya tengo mucho sueño. Regreso a dormir, pero te escucho, ¿eh? No lo vayas a confundir. Diógenes, ya vete a dormir. No te preocupes. Te prometo que no le voy a hablar ahorita del primer filósofo, según yo, el egipcio. Ni tampoco... Bueno, es que realmente antes de Tales de Mileto no solamente estuvo el egipcio. Hubo también... una mujer. ¿Ahora una mujer? ¿La primera filósofa una mujer antes que Tales de Mileto? Pues sí, Diógenes. ¿Qué imaginación tienes, Pollo? Como te digo, hoy no hablaré de eso. Te lo prometo. ¿De verdad fue una mujer, profe Pollo? Yo creí que las mujeres... no tenían mucha participación en Grecia. ¿Fue una mujer? Hoy no hablaré de eso, se lo prometí a Diógenes el Búho. Te lo cuento otro día. En fin, lo que te estaba diciendo es que el primero que habló sobre Tales fue Heródoto. Pero alrededor de 150 años después. Es decir, Tales de Mileto, que no escribió nada y que sabemos de él por relatos, el primero de estos fue escrito alrededor de 150 años después de su hipotética vida, de modo que Tales es un poco legendario. ¿Entonces tal vez no existió? Pues en general se piensa que sí, pero ¿cuánto de lo que se dice de Tales es leyenda y cuánto es verdad? Eso es difícil distinguirlo. Según Heródoto, Tales de Mileto predijo un eclipse. ¿Y recuerdas que te dijo Diógenes el Búho que viajó a Egipto? Sí, lo recuerdo. Pues bien, Tales de Mileto, de quien se decía que era un gran matemático, aprendió matemáticas en Egipto. Oh, por eso dices que el origen de la filosofía fue en Egipto. Te estoy escuchando, Pollo.
¡Duérmete ya! ¡Ah! Ya te prometí que no le voy a decir nada. Te sigo escuchando, pollo. No, no lo decía por eso. Pero ya te contaré después, porque si no, Diógenes el búho se va a enojar. El caso es que Tales, entonces, a quien Aristóteles consideró un filósofo, en su tiempo era considerado como un sabio, uno de los 7 sabios. ¿7? Sí, en Grecia hubo unas personas, algunas un poco más históricas que otras, y otras un poco más legendarias, a quienes se conocía como los 7 sabios. Y Tales de Mileto fue uno de ellos. Pero además de sabio, era considerado un matemático y un astrónomo. Míralo, está estudiando las estrellas, pero está tan concentrado mirando el cielo que no vio que delante de él había un pozo, y entonces se cayó. Esta historia, por ejemplo, nos la cuenta Platón. En fin, según Platón, una mujer que pasaba por ahí se burló de Tales diciéndole que estaba tan concentrado en las alturas que no veía delante de sus ojos. El filósofo, según este relato, es distraído, un poco ridículo. Se fija en lo que está lejos, pero se olvida de lo que está cerca. En otro relato, sin embargo, Tales de Mileto, que además de ser un matemático y un astrónomo, era un gran ingeniero, desvió el curso de un río o hizo cálculos para predecir la mejor época para cultivar aceitunas. Así lo hizo, y cuando llegó la cosecha se hizo millonario, demostrando que el filósofo es práctico y que si no tiene dinero es porque no le interesa. Ah, claro, pero él ya se había hecho millonario. Sí, bueno, pero después regaló todo su dinero. Él solamente quería demostrar que la filosofía es útil y que no es que no pueda, es que no quiere, no es que sea distraído, no es que no sepa vivir en el mundo inmediato. Lo que está lejos no le impide ver lo que está cerca. Hay muchas historias de Tales, pero ¿cuáles de ellas son ciertas? Estas, por ejemplo, parecen contrarias. Tales era ya una leyenda en tiempos de Aristóteles, y no solo él. Mucho de lo que se sabe en esta época es incierto. ¿Recuerdas, por ejemplo, que dijimos que muchos escribieron un libro llamado Sobre la naturaleza? Sí. Pero tal vez esto era falso. Relatos que escuchándose de uno, posteriormente se dijeron de otro. Son leyendas, rumores. Sobre los milesios y otros de esta misma época, en realidad no tenemos mucho conocimiento. En fin, Tales de Mileto en el centro. En la esquina superior izquierda, Anaximandro. En la inferior derecha, Anaxímenes. Y en la inferior izquierda, otro más, Pitágoras. ¿Él también era milesio, profe Pollo? No, él era de la ciudad de Samos, y en otra ocasión hablaremos de él. Y otros más. Todos ellos tuvieron una filosofía similar. Buscaban el origen de todas las cosas. Fue entonces que llegaron otros filósofos, o otro filósofo que cambió la filosofía, porque dejó de importarle el origen de todas las cosas, y se preocupó por el hombre, ya no el universo en general, sino el hombre en particular. Este filósofo fue Sócrates, y Platón su alumno más famoso. Pero regresemos a nuestro tema anterior, a estos filósofos que fueron antes de Sócrates, y de los que hemos hablado en este video, y de otros muchos que no hemos mencionado. Los conocemos como presocráticos, porque su filosofía fue anterior a la de Sócrates. Hay muchos, y aunque eventualmente los veremos a todos, de momento no nos alcanzará el tiempo para hacerlo. De modo que, aunque haya más presocráticos además de los milesios, hablaremos, por lo pronto, solamente de Heráclito y Parménides, en otro video.